Quiero contarte antes de ir a la palabra de que el mes de abril es un mes muy especial porque, bueno, claramente en este mes vamos a estar recordando el sacrificio de Jesús, las Pascuas, todo lo que eso significa. Y el Señor ponía en nuestro corazón como pastores el poder compartir en cada uno de los domingos de abril, que son 4 en total, el Evangelio completo, ¿sí? El Evangelio completo. Y uno dice, ¿cómo el Evangelio completo? Sí, porque a veces nos gusta escuchar una partecita. A veces nos encanta. ¿A quién no le gusta el domingo de resurrección? Y todos, ¡oh, glorioso día!, ¿no? Que aprovecho a decirte, domingo 17 de abril, domingo de resurrección, prepárate porque algo que habíamos hecho y después vino la pandemia, no pudimos, pero este año nos vamos a desquitar. Nosotros nos encanta celebrar con el desayuno de resurrección, así que prepárate porque vamos a chocolatada caliente y resurrección, se celebra a full. Venimos un rato antes, yo te voy a ir contando, porque es un domingo para celebrar, porque en esa resurrección está nuestra esperanza, ¿no es cierto? Él resucitó y en Él resucitamos nosotros. Pero nos encanta esa partecita, ¿no?, del Evangelio, de la resurrección, claramente un momento clave de lo que es nuestra esperanza y el Evangelio. Pero el Evangelio es más que la resurrección. Muchísimas gracias. Es más que la resurrección. El Evangelio completo es crucifixión. El Evangelio completo es sábado en silencio, sepultura. El domingo que viene vamos a hablar de cuando Dios hace silencio. Te adelanto un poquito, ¿no?, de qué habrán sentido esos discípulos una vez que Jesús muere y hasta que resucitó. Ese sábado en silencio, lo que habrá sido para la humanidad, lo que es para nosotros cuando estamos en esa transición antes de la resurrección, domingo que viene. Después tenemos el glorioso día, resurrección, pero el Evangelio completo no termina ahí, sino que termina con nuestra esperanza de gloria, y es que Jesús va a venir por segunda vez, su segunda venida, ¿sí? Entonces, todo este mes de abril queremos abordar este Evangelio completo, o mejor dicho, el Evangelio completo. No podemos quedarnos con una parte, sino comprendemos y aceptamos todo el Evangelio. Y hoy, primer domingo de mes, primer domingo de esta serie, te quiero hablar del sufrimiento. Hoy te quiero hablar del quebrantamiento, que es un error creer que el dolor de Jesús, que el quebrantamiento de Jesús fue en la cruz. No, el dolor de Jesús y el quebrantamiento de Jesús comenzó unas horas antes en un lugar llamado Getsemaní. Te quiero invitar a que vayamos a la palabra, Marcos 14, vamos a leer del versículo 32 en adelante. Dice así la palabra de Dios: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, le dijo. Quédense aquí, y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, papito mío, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. Y luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Getsemaní, un lugar de quebrantamiento, el lugar
de quebrantamiento. Y yo te quiero invitar que con ayuda del Espíritu Santo en estos próximos minutos y en cada domingo de esta serie que vamos a estar desarrollando, no lo pienses como un dato cronológico, histórico nada más, sino que vos te puedas encontrar en eso. Que vos le pidas al Espíritu Santo que te ayude a encontrarte a vos en ese proceso de Jesús. Porque todos en algún momento pasamos por alguno de esos momentos de Jesús. Y ya lo creo que por el Getsemaní muchas veces estamos atravesándolo constantemente. Es un lugar cuyo nombre literalmente significa prensa de aceite, un lugar de presión. Eso significa Getsemaní, literalmente hablando, prensa de aceite. El Getsemaní está situado en la ladera del Monte de Olivos, monte que se llama así porque tiene olivos, que es la planta, ¿sí?, que da las aceitunas, ¿no es cierto? Entonces ese lugar, Getsemaní, es un huerto que está ubicado en la ladera del Monte de Olivos y es un lugar de presión donde se hace la prensa para el aceite. Es un lugar de presión, no de depresión, sino de presión, ¿no? Donde somos presionados, donde Jesús fue presionado. Ahora hay un dato muy interesante que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así: cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. Escucha bien. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. En otras palabras, el Getsemaní no era un lugar nuevo, era un lugar donde Jesús iba muchas veces a orar. Y déjame decirte que nuestros procesos, nuestros lugares de presión espiritual, presión emocional, donde somos presionados en un quebrantamiento, van a ser muchas veces lugares habituales. En otras palabras, lugares donde ya fuimos procesados. Y uno dice, ¿por qué si ya pasé por este Getsemaní? Jesús ya conocía ese lugar, Judas también, por eso le fue sencillo marcar por dónde estaba. Si nosotros queremos alcanzar las promesas de Dios, si yo digo acá, ¿quiénes quieren recibir un año de gloria? ¡Oh, amén! Y yo digo, ¿escucharon eso? Bueno, estoy escuchando cosas raras. Si yo les digo, ¿quiénes quieren un año de expansión, un año de desafío, un año, todo, amén, gloria a Dios? Si hacemos una campaña, ¿no? Vení por tu milagro, lo cual está buenísimo, las iglesias que lo hacen, no digo nada en contra de eso, se llena esto. Ahora, es imposible alcanzar la promesa sin antes ser procesados. No es bueno hacerlo de esa manera. O sea, como podés alcanzar la promesa sin el proceso. El problema es que te vas a romper o te vas a corromper. Alcanzar las promesas de Dios sin ser procesados nos va a corromper. No podemos recibir lo que viene, no podemos disfrutar de la resurrección sin el dolor del Getsemaní. Es necesario pasar por ese proceso de quebrantamiento. No se pueden tomar atajos. Es necesario para que tu vida no se corrompa. Cada domingo que nos paramos aquí con Emma, con el pastor Emma, y nos ponemos a dar la palabra y nos preparamos. Y es imposible no pensar, no emocionarnos por todo lo que Catedral ha pasado desde hace 8 años. Cuando éramos 2 o 3. Y no te hablo de números, te hablo del el proceso que tuvimos que atravesar. Y me acuerdo que hubieron palabras que personas soltaron
y que nos decían que venía un crecimiento. Lo que pasa que en algunas de esas palabras falló esto, no del crecimiento que venía, porque iba a venir, sino de dar fechas, ¿no? Entonces nos decían, en un año Catedral explota, y pasó un año y no pasó. Y explotaba de otra manera, no positiva, ¿no? Y fue un proceso, un quebrantamiento, una escuela y un desierto que hoy nos hace poder valorar muchísimo más cosas. Que yo digo, gracias Señor porque lo hiciste así, porque si lo hubieras hecho así, tal vez uno no hubiera podido valorar un montón de cosas o entender ciertos procesos. Eso pasa en nuestra vida, a veces queremos la promesa, pero no estamos dispuestos a pagar el proceso. No estamos dispuestos a pasar por el Getsemaní y es necesario que estemos dispuestos a padecer lo que Él padeció si nuestra lema de vida es quiero ser como vos, Jesús. ¿O qué te referís a quiero ser como vos, Jesús, para resucitar y nada más? Cuando decimos yo quiero menguar para que vos crezcas, cuando cantamos románticamente, y digo, no quiero ser peyorativa, porque no digo que cantar románticamente o emocionalmente esté mal, pero digo, si no voy a lo profundo de lo que estoy cantando, ¿estás escuchando cuando decís, yo quiero más de ti? Quebranta mi corazón, o sea, ¿estamos escuchando? ¿Le estás pidiendo a Dios que te quebrante? ¿De verdad? No nos hacemos cargo, ni Seba que eligió la canción, ni yo, si mañana te pasa un quebrantamiento. Porque estamos diciendo algo que quiero ser más como tú y para eso el quebranto es necesario. Hoy no sé porque, en realidad sí sé, porque creo que por una cuestión de querer a veces tener más seguidores o querer tener más likes, diríamos, ¿no? Más me gusta. No se está enseñando esto del evangelio completo y queremos solo las bendiciones, pero es necesario el quebrantamiento, el dolor y el sufrimiento, porque es parte de ser un discípulo. No hay discipulado sin sufrimiento. ¿Cómo terminaron los discípulos? Todos muertos. El que no terminó degollado, como Juan, terminó como de Pedro, que la historia dice que aparentemente, no está en la Biblia, pero aparentemente pudo haber terminado crucificado digamos, a los pies, digamos, porque no quería morir como Jesús. O sea, digo, ¿entendemos lo que estamos diciendo cuando yo digo, Señor, quiero ser tu discípula? Quiero pasar de ser un seguidor que sigue la multitud del pan y los peces para ser realmente una discípula tuya, un discípulo. El quebrantamiento y el sufrimiento es parte esencial de la vida. Preguntarle a una mujer que tuvo la bendición de parir. Y uno dice, qué bendición habrá sido esa, porque yo la pasé re mal. Me miran, yo sé de algunas acá que la pasaron muy mal, ¿no es cierto? Pero era necesario. ¿Para qué? Para que esa vida llegue. El sufrimiento es parte fundamental del evangelio, es parte fundamental de nuestra vida. Y no puedo, y yo muchas veces lo hice y reconozco mi error y me arrepiento. A veces en la emoción de amar a una persona, como el caso de Irene, que está pasándola mal y que uno ama, y uno a veces ora, Señor, que no sufran, y después vos decís, ¿qué oración estoy teniendo? Si yo no... El sufrimiento es parte de la vida. Lo que yo puedo orar y tengo que orar y clamar es para que en el sufrimiento Dios se siga manifestando, siga renovando las fuerzas, siga dando esa victoria a pesar del sufrimiento, pero no podemos evitar el sufrimiento. Y yo creo que muchos de nosotros, me animo a decir, que hemos tenido una decepción, una crisis de fe, cuando hemos pasado una temporada de sufrimiento, porque capaz que en algún momento creíste, o lo que es peor, te hicieron creer que la vida del discípulo, la vida de un seguidor verdadero de Cristo, es una vida color de rosa. Te recontra mintieron. Que te devuelvan la plata. Te mintieron.
Y Jesús se lo dijo, van a tener aflicciones en el mundo, van a tener situaciones, tribulaciones. Me encanta ese diálogo con Pedro cuando le dice, Satanás ha pedido zarandearlos por un poco de tiempo. Y uno que espera que Jesús diga, no te preocupes, yo no lo voy a permitir. No, yo estoy orando para que tu fe no decaiga. Gracias, Jesús, por orar. Pero es que es así, Él no nos va a evitar el sufrimiento, no nos va a evitar el zarandeo, sino que Él clama, sí, la Trinidad clama para que nuestra fe no decaiga. Nuestras victorias públicas son consecuencia de victorias en lo privado. ¿Qué lo sostuvo a Jesús en la cruz? El amor. ¿Qué lo sostuvo a Jesús en la cruz? La obediencia. Todo eso está bien. Pero yo creo que lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue el Getsemaní, fue la victoria en el Getsemaní. Y saben, quiero contarles algo que aprendí en estos días estudiando la palabra para traerles este mensaje, que a mí me rompió la cabeza. En este momento del Getsemaní es donde la famosa frase, que de hecho la acabamos de leer en otra versión, Jesús le dice al Padre, pasa de mí esta copa. En la versión que acabamos de leer dice, no quiero beber este trago amargo, ¿no? O sea, pasa este trago amargo. Y uno, y hablo por mí, siempre entendió de esa copa o de ese trago amargo que se estaba refiriendo a la cruz. Pero ¿sabías que no? Decís, ¿cómo? Mirá lo que dice la Biblia. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 24 y 27. Juan, capítulo 12, versículo 24 y 27. Perdón, Nay, te estoy haciendo un lío tremendo porque no estoy siguiendo el bosquejo, así que, perdón. Juan, capítulo 12, versículo 24 y 27, dice así. Está hablando Jesús. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Fíjate lo que viene ahora. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cuando Jesús dice en el huerto Getsemaní, en ese momento de presión, le dice al Padre, papito, fíjate que le dice Abba, no le dice Padre, le dice papito, ese amor, esa cercanía, papito, pasa de mí esta copa, no se está refiriendo a la cruz. Él tenía seguro que iba a ir a la cruz. Él lo que estaba diciendo es, pasa de mí, ayúdame a vencer este momento, el Getsemaní. Porque el Getsemaní fue tremendo, a punto tal que Jesús, en palabras de Él, dice, estoy angustiado y me siento morir. Y muchas veces nosotros asociamos a todo el sufrimiento de Jesús en la cruz. Sí, claro que sufrió, pero empezó a sufrir antes. Y fíjate lo que dice la palabra en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Te digo, esto fue revelador para mí, porque yo pensaba siempre que Jesús le estaba pidiendo al Padre que no vaya a la cruz, esa era la copa. No, Él estaba seguro de la cruz, pero lo que estaba siendo turbado era en el momento del Getsemaní, en ese momento de presión, en ese momento de fuerza que se estaba viviendo. Y muchos dicen, un tiempo de fuerza demoníaca. La verdad es que no lo sabemos si había fuerza demoníaca o no, nos calculamos que sí, pero era un momento de quebrantamiento emocional el de Jesús. Y en esto me estoy metiendo en una que espero poder salir. Pero me pregunto, ¿habrá sido la agonía de Jesús, el dolor de Jesús, más fuerte por lo que iba a pasar en cuanto a su cuerpo y a cargar todo el pecado, o a pasar ese momento de silencio con el Padre? Porque eso Jesús no lo había experimentado hasta ese momento. Jesús tenía una relación con el Padre
y sabía que lo que se venía iba a cortar por un instante esa relación. ¿Por qué lo iba a cortar? ¿Porque Dios es malo? No, porque Jesús iba a encarnar todo ese pecado, sin ser pecado, sin ser pecador. Iba a encarnar todo el pecado del mundo, lo que vos hiciste, lo que hicieron nuestros padres, lo que iban a hacer nuestros hijos, todo ese pecado en una persona. Y él iba a experimentar esa soledad del Padre. Nunca lo había vivido hasta ese momento Jesús. ¿Qué significa entonces el Getsemaní? Significa un lugar de soledad. Sus amigos más cercanos se quedaron dormidos. El Getsemaní es un lugar de incomprensión y un lugar donde Dios permite, y escúchame bien, Dios permite que te quedes solo. Porque lo que Él quiere tratar con tu vida tiene que ser de esa manera. Entonces en el Getsemaní, si a Jesús le pasó, y déjame decirte que esos 3, porque dice que fue con todos los discípulos, bueno, con 11 en realidad, ¿no? De los discípulos, y dejó a la mayoría y agarró a 3, sus más íntimos. Los mismos 3 que había llevado al monte de la Transfiguración. Eso también es un dato no menor. Y se quedan dormidos. Y a veces el Señor permite en esa soberanía que tiene de dejarnos absoluta y completamente solos. Y está en nosotros que nos quedemos como amargados. No, porque a mí me dejaron solo, porque la iglesia no estuvo, porque fulano, porque mengano. O decir, Señor, ¿no me habrás querido llevar vos ese proceso? Es un lugar donde hay incomprensión. Los discípulos no dimensionaban lo que estaba por pasar. No dimensionaban el dolor que Jesús ya estaba atravesando. El Getsemaní significa también la vulnerabilidad. Y tenemos que, si queremos ser como Jesús, tenemos que mostrarnos vulnerables. Tenemos que mostrarnos vulnerables. Los que son de la casa ya me lo han escuchado decir varias veces, ¿no? Pero hay veces que vos estás pasándola mal y te preguntan, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria. Minga, bendecido y en victoria. Estoy mal. No quería venir, pero era la pastora y no me quedaba otra. A veces pasa. Y eso es mostrarse vulnerable y no te hace más o menos espiritual. Ay, qué feo. Pobre los hermanos que estaban pensando congregarse con nosotros después de esto, no sé si se van a quedar. Pero conozcan lo que hay acá. ¿Sí? Es esa vulnerabilidad de cuando no voy a caretearla. Y cuando me preguntas cómo estoy, te voy a responder, ¿de verdad me estás preguntando o me estás preguntando? O sea, si tenés un ratito te cuento. O me estás preguntando para quedar bien y para que pase el que sigue. Jesús se mostró vulnerable en el Getsemaní, se mostró vulnerable en todo su ministerio, pero en el Getsemaní es un lugar de vulnerabilidad. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir. No dijo, gloria a Dios por lo que estoy por vivir, qué bueno que se va a consumar el plan perfecto. No, tengo una angustia que no puedo más. Y la angustia, ya lo vimos cuando hicimos la iglesia emocionalmente sana, tiene que ver con un sentimiento y un dolor que muchas veces se manifiesta en lo físico de la parte de acá. Por eso viene de la palabra angosto, angustia, ¿no? Es una parte acá como que se cierra y te falta el aire. ¿Viste cuando llorás con angustia? ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Viste? Como que no podés ni hablar de los ataques de angustia. Bueno, los ataques de pánico tienen mucho que ver con eso. Jesús se vulnerabiliza con quienes lo vieron antes en el monte de la Transfiguración. Y esto me parece glorioso señalarlo. Jesús no se vulnerabiliza con cualquiera. Porque tampoco, como te digo una cosa, te digo otra. Tampoco vas a salir a publicar en Facebook lo mal que estás. No. O sea, sé selectivo con quién te vas a vulnerabilizar, ¿no? Alguien que te ayude, que ore por vos, que te diga, que te escuche, ¿no? No con el que te diga, ay, sí, la vida es una porquería. No, no me estás ayudando, claro. Ayúdame a salir de ahí, ¿no? Jesús se vulnerabiliza no con todos los discípulos, se vulnerabiliza con los 3 que habían visto la gloria del Padre y que sabían quién era el Hijo. Porque acordate lo que pasó en el Monte de la Transfiguración. ¿Qué fue lo que pasó en el Monte de la Transfiguración? Hubo ¿cómo decirlo? Un sello de identidad.
Dios en voz audible, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y ese Padre, decime si no es glorioso, ese Padre celestial que dice a Jacob, a Pedro y a Juan, que le dice, este es mi hijo amado, a Él escuchen, porque Pedro estaba hablando y Pedro, cállate, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Fue el mismo, o sea, el Padre Celestial dijo eso, esa fue la premisa, este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Y ahora ellos escucharon al Hijo amado, que ¿qué dijo? Estoy invadido de angustia, me siento morir. La gloria de la manifestación de su presencia en nuestra vida es la que determinará a quienes elijamos en el momento de la prueba. Escucha de vuelta. La gloria de la manifestación de su presencia es la que determinará a quienes elijamos en el proceso o en el momento de la prueba, en el Getsemaní. En otras palabras, eso que viviste, ese día de gloria, esa bendición, ese momento donde vos recibiste realmente esa llenura del Espíritu Santo y todo lo que recibiste, va a determinar tu decisión a la hora de elegir con quién vas a vivir el Getsemaní. Aunque se te van a quedar dormidos igual, te aviso. Pero bueno. Me pregunto eso, si Jesús sabía que se iban a quedar dormidos, ¿por qué los invita a orar? ¿No es cierto? Y es tan importante mostrarnos vulnerables, porque en el Getsemaní no hay tiempo que perder, no hay tiempo para oraciones superficiales, hay tiempo y hay que clamar. En el Getsemaní hay que clamar. No existe en el Getsemaní bueno, sí, Señor, que no. En el Getsemaní nos desnudamos ante la presencia de Dios para decir todo lo que hay en nuestro interior. Nos vulnerabilizamos. ¿Cómo tenemos que crecer en esto, iglesia? ¿Cómo tenemos que crecer en una vulnerabilidad sana, saludable? ¿Cómo tenemos que crecer? En poder decir con qué luchamos sin miedo a que nos juzguen. Con el poder decir con qué es lo que estamos atravesando. Y si tenemos crisis de fe, ponerle palabras. Tengo una crisis de fe. Y si estoy dudando de la bondad de Dios, ponerlo en palabras, estoy dudando de la bondad de Dios, sin ser juzgado, sino acompañado a toda verdad. El Getsemaní significa reconocimiento, es un lugar de reconocimiento. Jesús en todo su dolor, en toda su angustia, capaz que hasta no tenía ni fuerzas para orar, Él dice, Abba, Padre, todo es posible para ti. Hay un reconocimiento. Y en Hebreos 5:7, lo cité pero no lo dije, ¿no? Ya está. Hebreos 5:7, fíjate, esto fue una bomba. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. ¿Por qué digo que esto es una bomba? Porque este momento que está el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, cuando escribe esto, está plasmando el momento del Getsemaní. Está clamando el momento de cuando Jesús ofrece oraciones y súplicas. Él en la cruz no oró. La oración de Jesús en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Eso fue la cruz, no fue oración y súplica. Y dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. De hecho, una de las versiones de los evangelios dice que sudaba gotas de sangre, del nivel de presión que estaba sintiendo. No sé, pero ni vos ni yo nunca sudamos gotas de sangre. Aunque hayamos vivido momentos de tensión, nunca se asemejó al momento de tensión de Jesús.
Y dice que el que podía salvarlo de la muerte, a él, quien era el Padre, fue escuchado por su reverenda sumisión. ¿Por qué te digo que esto es una bomba? Porque confirma esto que te estoy diciendo, de que cuando Jesús dice, pasa de mí esta copa, no se refería a la cruz, se refería a no morir en el Getsemaní. Y déjame decirte, hermano, hermana, no vas a morir en el Getsemaní, vas a ser procesado, te va a doler, vas a ser quebrantado, pero en el Getsemaní no vas a morir. En el Getsemaní no vas a morir. Porque el Getsemaní es un lugar de reconocimiento. Abba, Padre, papito mío, todo es posible para ti. No permitas que me muera acá. Y me hace pensar, ¿por qué oró así Jesús? Porque era más grande la misión que tenía por cumplir. Si él se moría en el Getsemaní, no servía. Él tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Por una cuestión, te diría hasta de ley. Era la ley. El cordero sin mancha tenía que llevar la sangre pecadora y hacerse un pecador. ¿Para qué? Para la redención de nuestros pecados. No es casual, no era lo mismo que a Jesús lo atropelle un caballo, porque no había que él tenía que ir a la cruz, y a la cruz no lo mandó nadie, a la cruz fue él. Por obediencia, nadie mató a Jesús. Jesús decidió obedecer al Padre, porque nadie tenía el poder para matar a Jesús. Él, por obediencia al Padre, lo hizo. Nunca te olvides, hermano, hermana, que Dios te escucha en medio de la prensa, cuando estás siendo procesado, prensado, y vos decís, ya no puedo más, en medio del dolor. Nunca te olvides que Él te está escuchando, Él te está escuchando. Pero una cosa te quiero aclarar, si no te saca de ahí es porque sabe que es lo mejor, sabe que es lo mejor. Qué duro que es para nosotros los padres cuando tenemos que llevar a vacunar a nuestros hijos. Oh. Vos sabés lo que se viene y sabés lo que se viene, pero sabés qué es lo mejor que ese niño necesita. Tu hijo, si sos un padre consciente, sabés que tu hijo necesita ser vacunado, aunque duela. Muchas veces el Padre no nos saca de esos procesos, pero porque sabe que es necesario. Mira, te voy a tirar, esta es una mañana de bombas que a mí me partieron la cabeza, pero fue tanta la revelación, hay tanta revelación en el quebrantamiento, porque tiene tanto que ver con la vida del discípulo, que digo, tenemos que aprender más acerca de esto, tenemos que predicar más acerca de esto. Y una de las frases que hemos incorporado que suena hermosa, ¿no? Y es esta: Dios no me va a dar más allá de lo que pueda soportar. Déjame decirte algo y pincharte el globo. Nunca Dios dijo eso. ¿Cómo? No existe eso. Nunca Dios me va a dar algo que yo no pueda soportar. Nunca dice eso. Lo que sí dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 es que Dios es fiel y no permitirá que la tentación, escucha bien, no la prueba, la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará la salida para que puedan resistir. Pero está hablando de la tentación. Entonces, ¿quiere decir que Dios me puede llevar al límite? No solamente que quiere decir eso, Dios te va a llevar al límite. Y a veces va a pasar el límite. Dios puede pasar el límite. Él es tu creador y puede pasar tu límite. Este es mi límite. Dios sabe, a mis hijos no lo tocas. Dios puede tocar a tus hijos. Dios no tiene un contrato. Esto se lo escuché una vez a Dante Gebel y me encantó. Dios no tiene un contrato. El contrato lo firmaste vos solito, es unilateral, pero Dios nunca firmó ese contrato, ¿eh? Dios es soberano, lo que nos compartía Seba, que compartió Hugo el domingo pasado. Y Dios puede hacer como Él quiera y como Él sabe qué es lo mejor.
Y como nos explicaba y nos contaba y nos revelaba la pastora Marisa Franchino también, esto de que la voluntad es buena y agradable, pero hacer la voluntad, no la voluntad en sí, a veces es horrible. ¿Cómo le explicas a un padre, cómo le explicas al corazón de un padre que fue la buena y agradable voluntad que Dios se lleve a su hijo? Entonces tenemos que entender que Dios va a pasar y va a cruzar nuestros límites. Puede hacerlo. ¿Y por qué puede ser? Porque a veces es necesario que nos lleve a ese límite o que traspase el límite para que realmente de una vez y para siempre dependamos absoluta y completamente de Él. Porque cuando se pasa el límite, o dependemos de Dios o dependemos de Dios. Es así. A veces a veces estamos cercados, de repente te pasan todas, perdiste el trabajo, cayó la enfermedad en tu casa, está pasando unas veces, ¿qué está pasando? Dependencia. Porque es necesario morir para vivir. El Getsemaní significa también, en cuarto lugar, obediencia. El reino de Dios no hacemos las cosas por el resultado. En el reino de Dios no hacemos las cosas por los resultados. Hacemos las cosas por obediencia. A ver si te lo grabas eso. En el reino de Dios no funciona. No es que, bueno, yo hago esto. No, si el Señor te lo mandó a hacer, hacelo. Obediencia. A veces el Señor nos va a mandar a hacer cosas que no vamos a ver un resultado por lo menos visible. Pero el Señor estaba probando nuestro corazón. Cuán obediente íbamos a ser nosotros. No para Él, porque Él no necesita probarnos, y Él ya sabe. Nosotros, a ver si somos obedientes o no. Por eso, muy mal hecho que te hayan explicado, te hayan enseñado, si así te pasó, de que el diezmo es una transacción. Yo doy para que Dios me dé. No funciona así. Yo doy porque soy una hija obediente y tengo que dar. Punto. Así me dé o no me dé. Porque cuando aprendemos mal, vivimos mal. Entonces cuando el Señor, yo digo, pero yo fui siempre fiel al diezmo, siempre le di a Dios el diezmo y de repente ayer me quedé sin trabajo. Y puede pasar. Puede pasar. No te va a faltar el sustento, porque eso es otra cosa, pero te puede pasar. Porque el reino de Dios no es por el resultado, sino por la obediencia. No me hagas beber de este trago amargo, le dijo, no, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. La obediencia es la negación a mi propio yo. Hemos vivido bajo el concepto de la obediencia trae bendición. Otra frase que hoy te vine a arruinar la frase, linda, ¿no? Y nos hemos olvidado que la obediencia es la marca distintiva del discípulo. No importa si te trae bendición o si te trae maldición, sé obediente. Obediente, porque es la marca característica del discípulo, la obediencia plena a su señorío, no obediencia parcial. Bueno, en esto soy obediente, pero en esto no. No, obediencia absoluta. ¿Y a qué tengo que obedecer? A su palabra. Porque Él habló y habla y sigue hablando. Y la palabra profética más segura sigue siendo la Biblia. Abrila, no muerde. Obedecela, no solamente la leas. Si la Biblia me dice, por nada estéis afanoso, por nada estéis afanoso. No tenés chance de estar preocupado. Eso es afanoso, no afanoso, eso es otro. Que no es la Biblia. Por nada estés preocupado, y lo dice Jesús para colmo. Por nada estés preocupado, por nada estés preocupado. Si la palabra del Señor dice, dad gracias en todo, es dad gracias en todo. No, pero en todo, en todo. Obediencia. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Que seamos soldaditos? Sí. Soldados, por amor a Él, obediencia.
El reino es un reino donde el que gobierna merece toda nuestra obediencia. No hay lugar para el cuestionamiento. Ayer se cumplieron 40 años de un hecho desgraciado en nuestro país, que fue la guerra de Malvinas. Y a mí me conmueve el corazón saber que chicos, ni de 18 años, chiquititos, les dieron la orden, vayan a pelear. No tenían ni idea cómo ponerse el casco. Y murieron allá. No tuvieron opción. No tenemos opción. Cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos ser sus discípulos, porque este no es un mensaje para los seguidores, este es un mensaje para los discípulos. Cuando decidimos ser discípulos, no tenemos opción. Es obediencia. Obediencia, aunque duela. Jesús es el mejor testimonio de esa obediencia. Sus padecimientos fueron la prueba de la perfección de su obediencia. La obediencia de Cristo es el desafío para nosotros, sus discípulos. El aprendizaje de Jesús vino de su sufrimiento. Por eso, en buena hora que tal vez estemos pasando escuelas de quebrantamiento. Bienvenidos a la Universidad del Quebrantamiento, porque lo que se aprende ahí no se aprende de otra manera. Porque lo que se aprende ahí en el dolor, en medio de esa decepción, en medio de esa soledad, en medio del rechazo, no se aprende de otra manera. Y es horrible pasarlo, y sí, ¿qué te parece? Pero bienvenido sea ese dolor, bienvenido sea ese quebrantamiento que nos va a llevar a ser más como Jesús. Porque acordate que esto se trata, la vida del discípulo se trata en parecerse a su Señor, a su Maestro. ¿Querés parecerte a Jesús? El camino del sufrimiento hay que atravesarlo. No se puede tomar atajos. Quiero finalizar con en estos 2 versículos de Isaías 53. Seba, ¿me podés acompañar? Dice la palabra en Isaías 53, 4 y 5, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Yo le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que vive dentro tuyo, que vive dentro mío, que en todo este mes podamos ver y comprender y entender de qué se trata ese evangelio completo. Y que en este día y en los días posteriores puedas saber que hubo un gran costo que Jesús pagó, que te vuelvo a repetir, no empezó en la cruz, fue antes, en la soledad del Getsemaní. Fue en ese huerto de dolor y depresión donde Él podría haber caído muerto, pero el Padre escuchó su clamor y lo libró de la muerte, porque la muerte debía ser consumada como una muerte de cruz, porque Él tenía que morir como el peor de nosotros, sin haberlo sido.